El lujo y la soberbia se mezclaban bajo las luces de una gran gala. Entre copas y vestidos caros, la gente sonreía con elegancia. Pero una de esas sonrisas ocultaba desprecio y arrogancia. Una joven, confundida con una simple mesera, fue humillada ante todos, y lo que nadie imaginó es que su esposo millonario observaba cada detalle. El gran salón del Hotel Imperial brillaba con lámparas de cristal y música de violines. Camila, una mujer de mirada altiva y pasos calculados, era el centro de atención. Le gustaba ser vista, admirada, envidiada. Entre los invitados, una joven de porte sereno llevaba una bandeja con copas. Vestía un hermoso vestido rojo, elegante pero sin ostentación. Su nombre era Valeria, y por amor había decidido acompañar discretamente a su esposo. Camila la observó con desdén, creyendo que era parte del servicio. ¡Qué raro! Una mesera en vestido de gala, murmuró entre risas. Valeria sonrió con amabilidad, sin corregirla, y desde el otro extremo del salón, Alejandro Montenegro la miraba con orgullo. La orquesta tocaba suave, las copas brillaban bajo la luz cálida del salón. Camila se pavoneaba entre los invitados, hablando de sus joyas y viajes. Su vanidad parecía llenar cada espacio. Valeria, mientras tanto, ofrecía copas con una sonrisa amable, ayudando al personal. No lo hacía por obligación, sino porque le gustaba sentirse útil. Camila la detuvo con un gesto. «Señorita, traiga otra copa. Esta no está fría», ordenó. Valeria asintió con amabilidad. «Por supuesto, enseguida, señora». Alejandro observaba en silencio sin intervenir aún. Sabía que el carácter humilde de su esposa era su mayor virtud, pero algo dentro de él comenzaba a inquietarse. Cuando Valeria regresó con la copa, un invitado tropezó cerca de ella. El vino tinto se derramó sobre el vestido caro de Camila. Las risas se apagaron y el murmullo se expandió. Camila se levantó indignada, mirando a Valeria con furia. «¡Pero qué inútil eres! ¿Sabes cuánto cuesta este vestido?», gritó. Valeria intentó disculparse. «Lo siento mucho, fue un accidente. Déjeme ayudarla». «No me toques», interrumpió Camila, apartándola con desprecio. Los invitados miraban incómodos, sin atreverse a intervenir. Alejandro observaba desde lejos, su semblante se endurecía, y comprendió que la soberbia estaba por cruzar un límite. Camila levantó la voz aún más, disfrutando de las miradas. «Ni siquiera saben contratar personal decente en este lugar», exclamó. Valeria respiró profundo, intentando mantener la calma. «Señora, no soy parte del servicio, pero puedo limpiar». «Ah, ¿no? ¿Y entonces qué haces con una bandeja?», interrumpió con burla. Las risas de algunos invitados llenaron el aire, helando el corazón de Valeria. Alejandro dio un paso al frente, pero aún no habló. Su esposa se mantuvo firme, serena, sin bajar la mirada. El silencio entre ambas era una batalla invisible, y la arrogancia estaba a punto de dar su golpe final. «¡Qué vergüenza, de verdad! Deberían despedirte por arruinar una gala así», dijo Camila. Valeria respondió con calma. «A veces el error más grande es juzgar sin saber». Camila soltó una carcajada forzada. «Ah, qué filosófica. Ahora resulta que la mesera da lecciones». Su voz resonó por todo el salón, mientras los presentes fingían no mirar. «¿Sabes qué? No mereces vestir algo tan caro», añadió con desprecio, y sin pensarlo dos veces tomó el borde del vestido de Valeria. Un tirón bastó para rasgar la delicada tela, dejando el silencio más pesado que nunca. El sonido del desgarro se sintió como una herida colectiva. Valeria se cubrió con las manos temblando, y en ese instante, Alejandro caminó hacia ellas con mirada firme. El murmullo se apagó por completo cuando Alejandro cruzó el salón. Camila, aún con el aire de superioridad, sonrió con nerviosismo. «Señor Montenegro, discúlpeme, esta mesera arruinó su evento», dijo. Alejandro se detuvo frente a ellas, sin responder de inmediato. Luego se quitó el saco y lo colocó suavemente sobre los hombros de Valeria. «Primero», dijo con voz serena, «quiero que me escuchen bien». Camila tragó saliva, intentando mantener la compostura. «Ella no es una mesera», continuó él, mirando a todos. «Ella es mi esposa». El eco de esas palabras retumbó más fuerte que cualquier música. El salón entero quedó paralizado. Las copas temblaron en las manos de los invitados. Camila dio un paso atrás. Su rostro perdió el color. «¿Su esposa?», repitió, incrédula. Valeria bajó la mirada, no por vergüenza sino por dolor. Alejandro la tomó de la mano. «Nunca debiste soportar esto», susurró. Camila tartamudeó, buscando una excusa.
Yo no sabía, pensé que Alejandro la interrumpió con voz firme. Ese es el problema. Nunca piensan antes de humillar. El público guardó silencio con rostros de culpa y asombro. Camila sintió como las miradas la atravesaban, y la soberbia que antes la vestía, ahora la desnudaba. El silencio pesaba como plomo. Nadie se movía. Camila intentó sonreír, pero su rostro temblaba. «Yo no sabía», murmuró, apenas audible. Alejandro la observó sin pronunciar palabra. Su mirada bastaba para desnudar su soberbia. Valeria sostenía el saco sobre los hombros, erguida, serena, como si el rasgón del vestido fuera una medalla. Camila quiso hablar, pero las palabras no salieron. El silencio la ahogaba y por primera vez entendió el peso del desprecio. El salón entero contenía la respiración, sabiendo que esa noche no se olvidaría jamás. Camila dio un paso atrás. Buscó apoyo en las miradas de los invitados, pero todos evitaban verla. Aquellos que antes reían con ella, ahora la esquivaban como a una sombra. Intentó justificarse. «Fue un error. Pensé que era del servicio». Valeria la miró sin rencor, solo con una calma que la desarmaba. «¿Y eso te dio derecho a humillarla?», preguntó una voz entre el público. Camila bajó la cabeza, sin saber quién habló. La arrogancia, su vieja armadura se había convertido en cadena. Camila corrió hacia el pasillo lateral, respirando entre sollozos. El eco de sus tacones la perseguía como un reproche. Entró al baño, y al verse al espejo no se reconoció. El maquillaje corrido, el orgullo hecho pedazos, la elegancia vacía. «¿Qué hice?», murmuró sosteniendo el lavabo con fuerza. Detrás de ella, la puerta se abrió suavemente. Era Valeria. Ninguna palabra al principio, solo el reflejo de dos mujeres enfrentadas a sí mismas. Valeria habló con voz firme. «Te perdono. No por ti, sino por mí». Camila giró lentamente sin poder sostenerle la mirada, y en silencio comprendió que la humillación más grande era ser testigo de su propia caída. Volvieron al salón. La música seguía, pero el ambiente había cambiado. Alejandro tomó la mano de Valeria y la condujo al centro, con orgullo silencioso. Todos los invitados los miraban con respeto genuino. Camila se quedó en la entrada, observando la escena como un fantasma entre vivos. Cada gesto de ellos reflejaba todo lo que ella había perdido por su soberbia. Un mozo se le acercó con una bandeja. «¿Desea algo de beber, señora?». Camila lo miró con lágrimas contenidas. «No, gracias», dijo con un hilo de voz, y cuando el mozo se alejó, comprendió la ironía de aquella noche. La que creyó tenerlo todo, no tenía nada, y la que fue juzgada por su vestido, tenía el alma más valiosa del salón. Los aplausos llenaron el lugar cuando Alejandro besó la frente de Valeria. No era un gesto romántico, sino un símbolo de respeto, amor y lealtad. Camila se apartó lentamente, buscando la salida entre luces y murmullos. Cada paso era un eco de lo que había aprendido demasiado tarde. Al pasar frente a una de las camareras, bajó la mirada con humildad. Sus labios temblaron al susurrar un perdón que apenas escuchó. La joven siguió su trabajo sin saber que acababa de presenciar un cambio profundo. Valeria la observó de lejos sin odio, solo con compasión silenciosa. El vestido roto seguía ahí, testigo de una lección eterna, y entre risas sinceras y miradas nuevas, la noche continuó, distinta, más humana. Esa noche, la arrogancia perdió su brillo, y la humildad ganó respeto. Camila entendió que el lujo sin alma solo sirve para esconder vacíos. Valeria demostró que la verdadera elegancia no se compra, se demuestra. Alejandro no necesitó venganza, porque la verdad se defendió sola. Y los testigos aprendieron que una acción basta para revelar el corazón de alguien. Porque la grandeza no se mide en riqueza, sino en cómo tratas a quien crees que no te debe nada. Y esa noche, el vestido roto valió más que todos los diamantes del lugar.